Dios les bendiga, qué gusto estar nuevamente con ustedes ahí. Gracias por lo que estuvieron mandando las tareas, lo que les mandaron pues de última hora, pues, fue un poco más complicado, no lo he revisado, pero bueno, lo importante es que estén aquí y que estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo y bueno, yo sigo con el tema. Gracias mi hermano Carlos y gracias a hermano Carlos que pronto estaré ya con su familia. Ya él tiene ya un tiempecito, ya estamos orando por que se abrieran las puertas ahí por unos asuntos legales ahí de migración y ya le aprobaron. Gloria a Dios, nos gozamos, Carlos, contigo. Y bueno, vamos al tema de esta mañana. Entonces, alguien por ahí que me pueda ayudar a leer 1 Corintios 1:21, que dice la palabra de Dios con respecto de la importancia de la predicación. ¿Cuál es la importancia de la predicación? 1 Corintios 1:21, la Biblia más rápida del oeste. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Esto no significa, ¿verdad? Para que no tuerzan la ley de hermenéutica, que los predicadores están locos, ¿no? Que mediante, no escogió Dios a los intelectuales del mundo para darse a conocer. Y ciertamente hay una guía que tenemos que llevar del Espíritu Santo. Eh, Sin embargo, hay un don que puedes tener para esto, para presidir, pero necesitamos trabajarlo también. O sea, el don es solamente una parte, es una habilidad especial dada por Dios, un don. Puede ser espiritual, puede ser natural, pero necesitamos trabajar, necesitamos pulirla. El don en sí mismo no lo es todo. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro, ¿se acuerdan quién era antes de conocer a Jesús? Era un pecador, ¿no? ¿Y qué dice la escritura de él? Era del, del vulgo, ¿no? Muy probablemente era raspa y corriente, ¿verdad? Para hablar, mal hablado, que lo vimos ahí cuando negó a Jesús, ¿verdad? Que empezó a blasfemar. Sin embargo, en ese primer sermón que leíamos, vemos la presteza, la diligencia, el uso del conocimiento, la palabra y todo fluyó en él de forma extraordinaria. Entonces ahí es cuando somos guiados por el Espíritu Santo en nuestra predicación. Bien, dice que por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es la homilética? Miramos que es un arte, ¿verdad? Es una habilidad, algo que se puede perfeccionar y que tenemos que entrenarnos para esto. Y hoy vamos a estar viendo 4 tipos de homiléticas, ¿verdad? Estamos homilética casi 2 tipos de predicación. ¿Qué es la predicación? Pues es un discurso o sermón. El discurso es una exposición oral ante un público definido, donde se discurre sobre un tema determinado con la finalidad con la finalidad enseñar. ¿Quién se acuerda de que dice primera de Timoteo 3:16 o segunda de Timoteo 3:16? Es el mismo objetivo de la palabra enseñar, informar, persuadir, motivar. Y en Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, nuestro mensaje tiene que llevar esos objetivos, ¿verdad? De enseñar, de instruir, de llevar convencimiento. ¿Cuáles son los objetivos? Pues identificar, siguiente, la 3, Carlos. Objetivos, siguiente. Identificar los estilos de predicación. Vamos a estar viendo 4 estilos. Reconocer las fortalezas y debilidades de cada uno de estos estilos. Vamos a aprender a identificar los diferentes estilos y cuál es el más recomendable usar. No significa que unos
o que no estén bien los otros, sino que hay uno que puede ser la mejor manera para exponer el tema, ¿no? El número 3, comprender por qué la predicación expositiva es el modelo más fiel y recomendable para el ministerio. Entonces vamos a ver cuáles son la predicación temática, que son los tipos principales que vamos a estar estudiando. La predicación temática, la predicación textual, la predicación narrativa, la predicación expositiva. Vamos a entrar un poquito en tema esto, ¿verdad? Escudriñando cada uno de estos. ¿Están conmigo? Ya se me durmieron. Y bueno, la predicación siempre es un arte y conforme se va desarrollando la experiencia, ¿verdad? Vamos acentuándonos, agarrando seguridad. Cometemos muchos errores de pronto que debemos de ir quitando, ¿verdad? Para los nuevos predicadores, hay cosas, hay errores, como por ejemplo, que no debemos mencionar. Estoy nervioso, ¿verdad? Ustedes disculpen si no me preparé. No, no. O sea, usted no se disculpa. Usted ahí va y se planta con plena seguridad de lo que Dios le ha mostrado y confiando en que Dios va a usar lo que es usted, su vida, su testimonio, para transmitir ese mensaje. Entonces tenemos que quitar de pronto querer justificarnos los errores. Todos cometemos errores y bueno, el error nos enseña, ¿verdad? Debemos de aprender de esto. Bueno, vamos a ver primeramente la predicación temática. ¿Qué es la predicación temática? Es un estilo de sermón donde el predicador elige un tema y luego busca pasajes bíblicos que se ajusten a ese tema. Por ahí le sonó algo, una canción, por ahí le sonó a una palabra y luego dice, y en lugar de enfocarse en un texto específico, el predicador desarrolla un mensaje que abarca diversos pasajes bíblicos relacionados con el tema central. Es decir, escogió ese tema por algún asunto que recibió revelación o algo le llamó la atención y busca entonces cómo refutarlo con la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características de este? Pues número uno, enfoque en un tema. El sermón se enfoca en un tema en específico. Por ejemplo, puede ser un tema referente al matrimonio, al dinero, a la adoración, a los atributos de Dios, o algo que haya recibido esa revelación. Se escogen diversos pasajes bíblicos, se utilizan varios pasajes bíblicos para ilustrar el tema principal, ¿verdad? Todo va a buscar esos versículos que reafirmen y confirmen lo que está queriendo transmitir. Entonces, eso creo que vamos a ir aprendiendo a identificar este tipo de predicaciones. Número 3, desarrollo de puntos. El predicador desarrolla puntos centrales a partir de sus propias ideas y luego los apoya con las evidencias de los textos bíblicos. El inciso D dice aplicación práctica. La predicación temática busca aplicar la vida de los oyentes abordando sus problemas y sus necesidades. Muchas veces, ¿verdad? De cosas que vivimos, que experimentamos y conocemos de la vida de los creyentes, de los feligreses, nos resaltan y tomamos a veces un tema porque sentimos que por ahí está la necesidad de la iglesia. Dice posibilidad de series. Estos pueden presentarse en series o cortas o como mensajes únicos, ¿verdad? A veces un solo tema o darle lo que entendemos una serie, ¿verdad? De varios mensajes que van enfocados hacia un mismo tema o un tema que desarrollas por una vez, ¿verdad? Este es en sí la predicación temática. Y vamos a ver cuáles son sus ventajas y cuáles son sus ventajas. Y primero vamos a ver las ventajas. Abordar temas relevantes. El número uno, temas que están de la vida cotidiana, que resaltan. De pronto vemos cosas que están sucediendo en el mundo, vemos situaciones que están pasando en nuestras comunidades y bueno, podemos abordar esos temas de la vida cotidiana. Número dos, enriquecer la enseñanza
Al explorar diversos pasajes bíblicos sobre un mismo tema, se puede profundizar en la doctrina. Amén. Al abordar diversos pasajes bíblicos, se pone ese énfasis. ¿Qué es una doctrina? Es un conjunto de creencias que pueden ser doctrinas bíblicas, que es la que nosotros enseñamos, ¿verdad? Número 3, fomentar la reflexión. Puede estimular la reflexión y el pensamiento crítico sobre la palabra de Dios. Es decir, una mente más analítica, más inquisitiva en cuanto a profundizar en la palabra de Dios. Este es un pensamiento crítico, no es a criticar la palabra de Dios. Obviamente nuestro mensaje es para promover el reino, para promover a Cristo, para llevar el mensaje de salvación a lo que. ¿Cuáles son las desventajas de este, se me bloqueó, de esta exposición temática? Bueno, la desventaja es posible falta de profundidad. Si no tiene cuidado, de la predicación temática puede resultar superficial y no profundizar en los pasajes bíblicos. Pasar muy por encimita y pasar muchas cosas por alto que la palabra está hablando. El riesgo de subjetividad. Es posible que el predicador se centre en sus propias ideas. ¿Qué es la subjetividad? Es lo basado más en emociones y sentimientos personales y no en la observación y razonamiento que puede ser influenciada por diferentes ideas, ¿verdad? ¿Cuál otra desventaja tiene este tipo de exposición? Posible alejamiento de la exposición. Es decir, si solo se utiliza la predicación temática, la audiencia puede perder el beneficio de una exposición secuencial de la Biblia. Entonces, estos son unas posibles desventajas. En resumen, la predicación temática es un estilo de sermón muy útil para abordar temas relevantes y enriquecer la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Le suena? Ustedes van identificando, a lo mejor algunos hemos usado estos diferentes características, ¿verdad? Estilos o tipos de predicación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, esta es la predicación temática. Número 2, vamos a ver lo que es la predicación textual. Es importante, amados, no es tanto para estar calificando o contextualizando a predicadores o nosotros definirnos, pero sí, entonces, perdón, conociendo los beneficios y las desventajas, podemos irnos ir aprendiendo el método que nos sea más ilustrativo para lo que queremos hacer. La predicación textual es un estilo de sermón que se enfoca en la interpretación y explicación de un pasaje bíblico específico, generalmente un versículo o un grupo pequeño de versículos. El predicador extrae las ideas principales directamente del texto y las desarrolla a través de la interpretación teológica y contextual. ¿Cuáles son las características de este estilo? Número 1, está centrada en el texto. Se basa en la interpretación detallada y cuidadosa de un texto bíblico, utilizando herramientas de estudio bíblico para entender su significado. Número 2, explicación de palabra por palabra. O puede utilizar el texto como guía para dividir el sermón. Número 3 es análisis teológico. Análisis teológico. El sermón textual busca extraer la teología y las verdades espirituales del texto, conectándose con otros pasajes bíblicos y la vida del creyente. Yo, al estar estudiando estas definiciones, me he dado cuenta que en algunos momentos he usado un estilo u otro estilo, pero un estilo puede funcionar, por ejemplo, en un mensaje evangelístico,
el que podemos llevar en la calle, en alguna carpa, alguna plaza, o, o de repente en alguna conferencia, ¿verdad? Pues es algo, a diferentes tipos de público, a lo que vamos diciendo. Entonces, vamos, vamos moldeando de pronto los estilos, ¿no? En cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del estilo textual? Número uno, ventaja, profundización en la palabra. Esta ayuda a los creyentes a comprender la palabra de Dios de manera más profunda y detallada. Número dos, crecimiento espiritual. Al enfocarse en la interpretación de la Biblia, la predicación textual ayuda a crecer en su comprensión espiritual y fortalece su fe. Número tres, aplicación de la fe. La predicación textual ayuda a los creyentes a aplicar las enseñanzas bíblicas a su vida diaria y a vivir una vida más conforme a la voluntad de Dios. En sí, trae grandes beneficios. Sin embargo, también tiene desventajas. Número uno, y la única que le voy a leer, limitar el contexto. Puede ser efectiva si el texto es claro, pero limita el texto, el contexto, y puede llevar a explicación incompleta, ¿verdad? Y vemos muchos errores que se cometen cuando descontextualizamos la palabra, ¿verdad? Lo que estamos transmitiendo, y esto ya lo estudiaron ahí con el pastor Oscar de la hermenéutica, en lo que es el contexto inmediato y en lo que es el contexto remoto. Entonces, cuando de pronto se toma una iluminación, de pronto estas son de las posibles fallas que puede tener. De pronto creemos recibir algo y hemos visto de pronto doctrinas extrañas que se meten descontextualizadas totalmente en el contexto remoto de la Biblia. Estos son partes de los riesgos de un sermón textual, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Y pues esto. En resumen, el sermón textual toma su tema y puntos principales en las ideas del texto, pero el desarrollo de estas ideas principales provienen de fuentes externas al texto inmediato. Es decir, eh, entonces toma ideas proviene de fuentes externas al texto inmediato. Estas son, esta es la predicación textual. Amén. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Sí. ¿Hay alguien que puede decir amén? Amén. Amén. ¿Sí? Esto se va a ir identificando. Amén, amén. Es importante, ahí le voy a subir la diapositiva también, porque es importante para aquellos que están exponiendo, que un día van a estar predicando, porque de alguna manera todos somos llamados a esto, ¿verdad? Quizás no todos vamos a estar parados en un púlpito, pero por ahí se presentará la oportunidad. Y tenemos que estar siempre preparados para presentar el evangelio. Yo he sido sorprendido, de pronto visito un funeral y visito un funeral y no voy más que a dar las condolencias. Me dice el pastor, ¿podría darnos un mensaje? Y yo tengo que traer siempre un mensaje grabado en mi corazón, mi espíritu, una palabra para transmitir. Y entonces ahí es la oportunidad también de presentar el evangelio. Vamos a ver la predicación narrativa. La predicación narrativa es un enfoque de la homilética que utiliza historias para comunicar mensajes, en lugar de argumentos o proposiciones directas. En esencia, se trata de contar una historia bíblica o personal y de dejar que la audiencia extraiga la lección misma. ¿Cuáles son las características? Yo creo que hay algunos predicadores muy famosos que utilizan mucho este estilo narrativo. Uno de ellos es Dante Hebel, que es muy hábil para contar y para memorizar historias, ¿verdad? Mira que lo que dijo aquel
artista, lo que dijo, una frase que mencionó aquel deportista, y utiliza muchas estas historias, ¿no? De narrativas. ¿Cuáles son las características? Pues utilizar historias en lugar de presentar puntos o ideas. La predicación narrativa se centra en la narración de eventos, personas y situaciones. Número 2, dejar abierta la interpretación. El predicador no dicta la conclusión del mensaje, sino deja la reflexión a la audiencia. Número 3, involucra a la audiencia. La narración puede hacer que los oyentes se identifiquen con los personajes y se sumerjan a la historia. Puede ser, número 4, puede ser narrativa bíblica o personal. La historia puede provenir de la Biblia o del predicador, ¿verdad? Muchas veces también, parafraseando algún pasaje de la escritura, hacen una narrativa de aquel evento, de aquel suceso, ya sea bíblico o una experiencia personal. Amén. Número 5, se desarrolla como una novela y película. La predicación tiene un comienzo, un desarrollo, una crisis y una solución similares a una obra narrativa. Entonces, este es un poco más común, ¿verdad? La narrativa. Es bueno, ¿verdad? Hay quienes tienen esa habilidad. Conozco a predicadores, ¿viste? Motesi, por ejemplo, Alberto Motesi, muy sencillo para predicar sus mensajes, tanta de pronto profundidad y tiene impacto, pero él escoge de repente historias y tiene esa habilidad para plasmarlas en el corazón de la gente, para tocar las emociones. Por ejemplo, un sermón que relata sobre la historia de un personaje bíblico como David o Goliat, y deja que la audiencia reflexione sobre el mensaje de fe y confianza en Dios. O un sermón que cuente de una experiencia personal del predicador sobre el perdón y la restauración, y que permita que la audiencia identifique la lección en su propia vida. Entonces es una narrativa, ¿verdad? Cuando uno sustrae. Y algo que como predicadores, como expositores de la palabra, proclamadores del evangelio, hay una parte que es inherente en tu vida. Estás expuesto y de pronto vamos a usar áreas de nuestra vida para dar testimonio, y está en riesgo, sí, claro, el señalamiento, la crítica, pero esto le da convicción al mensaje cuando tú tienes vivencias y experiencias y puedes hablar no solo de lo pronto de lo que escuchaste de alguien más, porque de pronto sí, en esta narrativa, en este tipo de discurso, de sermón narrativo, pues sí, tomamos historias, pero de pronto tú tienes un testimonio tremendo que quizás no lo has sabido plasmar. Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en que plasmamos el mensaje. Hablamos la semana pasada de la entonación, de la dicción, del énfasis que debemos de dar al mensaje para captar la atención, para que lo que estamos transmitiendo sea captado realmente en lo que está. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de sermón narrativo? Número 1, que involucra a la audiencia, es decir, que a ellos les da esa moraleja, esa enseñanza queda ahí en base a la historia. A veces la gente, yo he encontrado gente que todavía, que lugares que visité hace 10 años, 7 años, y todavía se acuerdan de alguna historia que les hablé. Quedó más grabado eso que otras cosas, ¿no? Promueve a la reflexión, a meditar sobre y a relacionarlo con nuestras vidas. Y puede ser también más efectivo, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Número 1, moralizar la historia sin contar con el mensaje de redención, ¿verdad? Cuando perdemos de vista que lo principal
de nuestro mensaje es glorificar a Cristo, es llamar a los perdidos, es llamar al arrepentimiento, es a promocionar el reino establecido. Entonces, por mucho que una historia sea bonita, tiene que ser enfocada, ¿verdad? No desviarse. Número 2, puede enfocarse solo en mover sentimientos y emociones y perdernos del propósito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Hacer llorar a la gente, hacerlo reír, ¿verdad? A veces es bueno, amados, si se te da de pronto romper la solemnidad del momento, ¿verdad? Con una, ¿cómo decirlo? Algo que se preste para arrancar una sonrisa, algo. Sin embargo, no debe ser nuestro objetivo, ¿verdad? No vamos a entretener, no vamos a distraer, no debemos de perder de vista lo esencial. Que yo use una ocurrencia o algún recuerdo chusco que me pasó para de pronto despertar a la iglesia, que son buenas herramientas. Sin embargo, si no se te da mucho, pues no te forces, ¿verdad? No vamos ahí para hacer de pronto como payasitos, entretener, ¿no? No debemos de perdernos, ni tampoco, ¿verdad?, enfocarnos solamente en mover sentimientos. Si tienes la habilidad para contar historias, puedes arrancar unas lágrimas, puedes sacudir corazones, pero si no se cumplió el enfoque de glorificar a Cristo, de conviccionar, amados, pues este es el riesgo de este mensaje del estilo narrativo. Entonces, tiene, como ves, sus partes buenas, sus ventajas, pero sus partes de riesgo. La predicación narrativa es un enfoque de la homilética que utiliza las narratorias para comunicar el mensaje y permitir que la audiencia la aplique en su propia vida. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cuánto hemos visto? 2. No. Son 3. Vimos la temática textual, que se basa en un mensaje central, un tema específico. Son 3. ¿De dónde agarramos el tema? Ya, corregido. Bien. Entonces, Creo que es la temática, la textual, la narrativa y la expositiva. Amén. Ahorita hemos visto hasta la narrativa, ¿verdad? Nos falta solo la expositiva, pero quería hacer un repaso, a ver si están captando, me regreso y lo vuelvo a empezar. Es la predicación temática, entonces, en síntesis, se basa en un mensaje central, que podemos agarrarlo de dónde. Yo quiero hablar de este tema. Podemos tomar varios textos para dar el tema. Puede ser un asunto de los matrimonios, por ejemplo, puede ser un asunto de finanzas, de salvación. Entonces, la textual, pues, agarrar literalmente el ritmo, ¿verdad? Esto es como al que tiene el don del evangelismo, de pronto le va a fluir por ahí el mensaje, porque un solo texto bíblico puede ser una predicación. Sin embargo, tiene sus ventajas y desventajas también. Luego vimos la predicación narrativa. ¿Quién me puede resumir lo que es la predicación narrativa? Utiliza historias. ¿Perdón? Utiliza historias para comunicar un mensaje
en un lugar, argumentos, proposiciones directas. Más o menos como lo que usted dijo, lo que hace Dante Gebel. Sí, ¿verdad? Él es muy común, ¿no? Ojo, cuando menciono alguno, ¿verdad? Hay de gustos a gustos, no es ninguna crítica, no son los estilos diferentes. ¿No has comido con el rey, hijo? ¿Los caballos esos? ¿Perdón? Entonces, debemos de entender que también hay algo que también define nuestros estilos, nuestra identidad, nuestro carácter, que también va un poco en eso. Pero debemos de ir aprendiendo. Por eso estudiamos, ¿verdad? Como tú lo estés haciendo, si tú lo estás haciendo, excelente, síguelo haciendo. Pero esto servirá para definirnos ir migrando hacia el mejor estilo, al que es más recomendable. Y vamos a ver ahora, la predicación expositiva. Vamos a estudiar por qué es la más recomendable. Es un enfoque para predicar que se centra en la explicación de un texto bíblico, buscando el significado original y luego aplicando ese significado a la vida actual, o sea, contemporaneizando la historia. Una vez que hemos definido bien lo que se estaba hablando, lo que se estaba intentando hablar, su objetivo es sacar a la luz la verdad de las escrituras a través de la investigación y la interpretación histórica, teológica y gramatical. Amén. Entonces, ir al punto de lo que el autor que escribió aquel libro o aquel capítulo quiso decir, ¿verdad? De pronto he escuchado ¿no? La palabra de Dios dice que todo lo que pisares de la planta de tus pies, Dios te lo dará. Y luego salen los hermanos a pisar los carros y motos y las casas de otros. ¿Será eso que dice la palabra de Dios o será descontextualizado lo que escuchamos ahí? Entonces, ¿cuáles son las características de la predicación expositiva? Número uno, fundamento del texto. Es decir, el mensaje del sermón se basa en un mensaje específico de la Biblia y se deriva su significado literal, histórico y cultural. ¿Verdad? Es la comprensión, por eso es tan relevante y yo los felicito de verdad lo que estamos escuchando de historia de la Biblia, de historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo eso de teología que de pronto en estos tiempos ya pasamos por alto, y entonces ya nos volvemos predicadores improvisados. Vuelvo a repetir, en sentido llamado, lo estoy haciendo, pero sí debemos de prepararnos, sí debemos de capacitarnos para no cambiar el mensaje. Entonces, ir al fundamento del texto es lo que sucede culturalmente en aquel tiempo, lo histórico. Por ejemplo, ¿se acuerda aquel pasaje donde dice el Señor, es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, o en quien me complazco? Diferentes versiones mencionan de manera diferente. ¿O se acuerda de ese pasaje? Recuerda que los judíos tenían la palabra como tradición, pero también tenían tradiciones culturales, orales. Y esta frase era común escucharla cuando un patriarca, algún hacendado, algún empresario de aquellos tiempos, su hijo ya llegaba a la madurez y había sido, ya comenzaba a hacer sus propios negocios. Y entonces en algún momento él hacía una fiesta, una festividad para aquellos con los que compartía negocios. Y en un momento de la fiesta él se detenía todo, empezaba a hablar y le decía, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Esa es una frase que se usaba culturalmente. Entonces, cuando los judíos, cuando los apóstoles, cuando los que estaban ahí
escucharon esta palabra viniendo de la boca de Dios, entendieron lo que estaba diciendo perfectamente, porque era algo que era culturalmente aplicable en aquel tiempo. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el hijo de aquel patriarca, de aquel hacendado, tenía todo el respaldo de su padre. Los negocios que él hiciera, los tratos que él hiciera, su padre lo estaba respaldando. Y fue lo que el padre hizo con Jesús. Todo lo que mi hijo les diga, eso hagan, ¿verdad? Yo, el reino, está respaldándolo. Entonces nosotros podríamos ser parte de lo cultural, que conocerlo va a enriquecer nuestro mensaje. Número 2, interpretación cuidadosa. El predicador realiza una exégesis del texto, el propósito y el significado original del mensaje. ¿Qué es una exégesis? Pues es una interpretación, ¿verdad? Ese es el análisis del texto bíblico que está destinado a descubrir qué es lo que quería decir el autor, ¿verdad? Esa es una exégesis. Mira, ¿qué es lo que estaba tratando de decir Jeremías o Isaías? O qué es lo que estaba tratando de decir. No es solamente algo que de pronto puede tener cierta luz para mí, no. Es ir más profundo, ¿verdad? Número 3, una explicación clara. El predicador explica el texto de manera accesible y fácil para la audiencia. Es importante el lenguaje que usamos, es importante saber a quién nos estamos dirigiendo. De pronto las iglesias, pues hay en todos los niveles de estudio, ¿verdad? Por así decirlo, de todos niveles de trato social, todos son bienvenidos. Sin embargo, hay quienes tienen más. Entonces tenemos que usar un tipo de lenguaje que sea entendible, no buscar impresionar a otros, ¿verdad? Hay de pronto, yo me pongo a escuchar los discursos de los políticos y mi esposa me dice, ¿qué dijo? Cuando usan tantas palabras rebuscadas, ¿verdad? Que no, no, nosotros estamos en esa intención de que el mensaje sea comprendido, no que seamos hablados por el nivel de léxico que tenemos, sino que realmente certificar de que está entendiéndose bien. ¿Verdad? Una explicación clara. El predicador explica el texto de manera accesible. 4, aplicación relevante. El predicador aplica las verdades bíblicas a la vida actual, mostrando cómo se puede aplicar en la vida diaria de los oyentes. Cómo se puede llevar de manera práctica. Ok, no me puedo quedar solo en lo teológico, no me puedo quedar solamente en contar la historia y irme a la parte cultural. Hay una materia que es de las culturas, bueno, no sé, la multiculturalidad, ¿verdad? Donde que en cada región del mundo hay diferentes formas de entender y que tenemos que comprender también para poder presentar nuestro mensaje. ¿Cómo entonces yo puedo aterrizar mi mensaje para que de una manera práctica el oyente pueda ser beneficiado con esta enseñanza? Número 5, el sermón busca transmitir el significado original del texto bíblico y no introduce interpretaciones personales. Esta es la predicación expositiva, amados. Busca qué es realmente lo que quiso decir el autor de este texto que estoy leyendo. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo ando con el tiempo? Estoy tratando de irme rápido porque son algunos conceptos, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Número 1, nos lleva a profundizar más en la comprensión de la Biblia.
Es decir, ¿verdad? Nos obliga, nos compromete al estudio, a profundizar más, a investigar, a hacer esa exegesis más profunda. Número 2, fortalece la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Así es como usted pensó, ¿verdad? Lo que sabe en la Escritura. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que estamos hablando es su palabra y esto va a fortalecer la fe. Número 3, inspira al cambio de vida. Este es el mensaje que confronta. Ese es el mensaje que no está, como hablamos la semana pasada, del políticamente correcto. No llevo la intención solo de agradar y de caer bien, de ser aplaudido, de arrancar un aplauso. No. Inspira a las personas a un cambio, a una manera de tomar principios espirituales, rescatar principios que vamos adoptando y que al final del camino produce en aquellas personas una transformación. Entonces, este es el sentido de mi mensaje. No es entretener, no es divertir, no es distraer por un momento, hacer reír, no. Es que proporcionarle a los oyentes principios espirituales que aplicados a nuestras vidas, a sus vidas, traerá mejoras. Amén. ¿Y cuáles son las desventajas? Ay. Esta es la buena. Una de las desventajas es que obliga al expositor a un estudio más profundo y responsable de las escrituras. No podemos solamente fotocopiar un mensaje. De pronto escuchamos a alguien que recibió una revelación de un mensaje y se oye muy bonito, y entonces lo copio y lo quiero exponer y no me salió igual. ¿Por qué? Porque no es la revelación que yo voy a recibir. Entonces, te obliga a ti a profundizar aquello que Dios te está inspirando, aquello que descubriste en las escrituras, aquella nueva revelación que Dios te da. Entonces, te compromete a ir más allá y debemos de no perder la solemnidad, la seriedad. Ahí y vamos a quedarnos con Nehemías 8:1, vemos 8:1 al 8. Le voy a dejar de tarea que lean este mensaje de Esdras. De pronto las iglesias hemos perdido también esto, ¿verdad? La solemnidad, lo que representa el altar. Y debemos de mantener ahí, hay una advertencia de no traer fuego extraño al altar, ¿verdad? En aras de llenar la iglesia, en aras de ser espectacular el mensaje, de pronto nos comencemos a desviar. No debemos de centrarnos en lo que Dios quiere que digamos. ¿Por qué? Aquello que ponemos el mensaje de la palabra de Dios, un día daremos cuenta a Dios de lo que hablamos en su nombre. Y si torcimos malintencionadamente o por ignorancia en la escritura, a Dios daremos cuenta. Eso siempre debemos de pararnos con un temor reverente de Dios. Un temor de decir, Señor, quiero hablar lo que tú quieres que hable. Y donde tú no hablas, yo saber callar. ¿Vamos bien, iglesia? Amén. Entonces, ¿cuál es en sí el estilo que mejor respeta la intención del autor bíblico? Pregunta. Son 4 estilos. ¿Quién me dice? El expositivo, pastor. Expositiva. Amén. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué?
Porque se centra en transmitir el significado original del texto bíblico. Amén, ¿verdad? Educa a la iglesia a leer y a entender la Biblia correctamente. Porque hoy se ha vuelto de contraproducente, que hoy ponemos en aras del tiempo, ponemos los textos ahí en las pantallas. Y la gente ya no trae Biblia. ¿No les pasa, no pasan sus iglesias? Dice el pastor Armando Luz y dice, si no trae Biblia, siéntese con un cristiano. Pero el educar a la iglesia, enseñarla, ¿verdad? Para que agarren habilidades, buscar la escritura, no debemos de perder eso. Dice, permite también, de la ventaja, permite también tratar temas con equilibrio bíblico sin saltarse de pasajes difíciles. Forma oyentes maduros y centrados en la verdad. Dice Hechos 20:27. Y el predicador se somete al texto en lugar de usarlo como excusa para hablarle sus propias ideas. Entonces, no es lo que yo estoy tratando de decir, lo que yo estoy tratando de plasmar, sino lo que Dios quiere que su iglesia sepa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es una materia muy práctica y es recomendable. Ahorita mi hermano Carlos les hizo una exposición ahí de varios minutos. No se las voy a pedir yo, ¿verdad? Pero usted sí puede. Muchos ven algunas predicaciones durante la semana. Yo lo invito para que vea alguna y la conceptualice en qué estilo expone esta persona. Y bueno, esto va a ir dando claridad también para usted. Otra vez, independientemente, yo soy muy sincero, de pronto puedo estar en un estilo y después en otro, pero trato de forzarme a hacer más la predicación expositiva. Últimamente, a mí no se me daba mucho lo del don del maestro, yo soy más fluir en el evangelismo. A veces me han sorprendido con No. solicitud de algún mensaje que no me lo esperaba, pero usted se va a ir identificando. Bueno, ya para cerrar, yo también les pido nosotros comenzamos congregacionalmente un ayuno donde vamos a estar por 21 días teniendo servicios. Entonces, algunos de los alumnos que pertenecen aquí a Magdalena no van a estar presentes en las clases, por eso vemos más poquitos, pero van a estar viéndolo en repetición. Así que a nombre de ellos, pues les ofrezco una disculpa. Y bueno, como tarea, vamos a leer Nehemías 1:8 y vamos a observar cómo se hacía una exposición bíblica en tiempos antiguos, cómo era ese mensaje que Esdras dio, tremendo, pero estúdielo y nos va a enriquecer mucho. ¿Preguntas o alguna aportación que quieran? Tenemos unos minutos. Pastor, vamos a leer Nehemías y ¿qué es lo que le vamos a hacer al texto? Van a observar cómo se hacía una exposición bíblica en tiempos antiguos. Cómo Nehemías se concentra en lo que les traen los pergaminos. Recuerde cuando, no Nehemías, Esdras, cuando Nehemías fue quien reconstruye los muros, ¿verdad? Ahí está toda la historia. Y una vez que están reconstruidos, pues reconstruye también el altar, el templo, y manda a traer a Esdras, que era profeta, con los pergaminos, y él les da un sermón ahí tremendo a los que ya
reestructurando, ya había sido físicamente, se estaba reestructurando Jerusalén, ahora seguía la reestructuración espiritual, y comienza con este mensaje de Esdras. ¿Alguien más? A lo mejor usted ya identificó a su pastor, ¿verdad? Mi pastor es narrativo. Mi pastor es más expositivo. Otra vez, no, todos los tipos son buenos, ¿no? Pero los estudiosos, los teólogos nos sugieren que se use más el positivo, ¿verdad? Que vayamos migrando al estilo del positivo. Amén. Pastor, ¿puede repetir la tarea? Están preguntando otra vez. Leer. Leer Nehemías, capítulo 8, del versículo 1 hasta el 8, y observar cómo se hacía una exposición bíblica en tiempos antiguos. Y que vean alguna predicación y corroboren si pueden identificar qué tipo de mensaje, qué tipo de predicación está, está exponiendo ese predicador. ¿La entendió? Sí, pastor. Gracias. Vea alguna. Mándeme un mensajito ahí, que es lo que capta de Nehemías. Y de lo otro, si me puede poner, mira, miré a fulano predicador, y miré, lo identifico con una narrativa. Ya no vea date, como el estilo narrativo. Perdón, es Nehemías 1:1-8, perdón. 8 del 1 al 8. No escuché bien, perdón. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Vas a leer ahí, hay un sermón de Esdras. Ok. Pues mis amados, si no hay más preguntas, damos gracias. Le voy a pedir al hermano Felipe que nos cierre con una oración para despedirnos. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar una vez en esta clase, Señor, que son importantes, Señor, que nos enseñan, Señor, que nos llevan, Padre, a más conocimiento, Señor, y más ganas de buscarte, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor, de los maestros, Padre. Bendecimos a la iglesia misionera. Bendecimos esta escuela, Señor, y a cada uno de mis compañeros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición y también tener las fuerzas, Señor, para continuar, que el enemigo no nos robe, Señor, y que entendamos, Señor, que esto es importante en tu reino, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.